Algo extraordinario está sucediendo en este preciso momento, algo que la mayoría de los estadounidenses no tiene la menor idea. México y Venezuela acaban de lanzar lo que solo puede describirse como un ataque coordinado contra el dominio que Estados Unidos ha mantenido durante décadas sobre el petróleo latinoamericano. No estamos hablando de retórica política vacía o declaraciones efímeras. Estamos hablando de acuerdos comerciales concretos, de alianzas energéticas que excluyen deliberadamente al dólar estadounidense y de una reestructuración fundamental de quien controla los recursos naturales más valiosos de este hemisferio. Verán, durante más de un siglo, Estados Unidos operó bajo la presunción de que el petróleo mexicano y venezolano era, en términos prácticos, petróleo estadounidense. Las corporaciones de este país extraían las ganancias mientras las naciones productoras recibían migajas. Pero ese modelo colonial está colapsando ante nuestros ojos. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa comercial, es el desmoronamiento de un orden económico completo, y las implicaciones para el futuro del poder estadounidense son absolutamente profundas. Las élites de Washington lo saben, y por eso el silencio en los medios corporativos es ensordecedor. Permítanme explicarles exactamente qué está pasando aquí, porque la historia que les están contando los medios tradicionales es, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, una distorsión deliberada de la realidad. Antes de zambullirnos en las profundidades de este cambio sísmico, me gustaría invitarlos a ser parte activa de esta conversación. Antes de continuar desentrañando este complejo panorama, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su perspectiva es invaluable para entender la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. Y si este análisis les parece relevante, si sienten la urgencia de entender lo que los noticieros convencionales omiten, asegúrense de darle a ese botón de suscripción en este canal de México Global. No se pierdan las próximas entregas, donde seguiremos exponiendo las verdades que importan. Comencemos con México. El gobierno mexicano, bajo la administración actual, ha tomado una decisión que habría sido impensable hace apenas una década. Han comenzado a reconstruir Pemex, la empresa petrolera estatal que fue sistemáticamente debilitada durante décadas de políticas neoliberales diseñadas precisamente en Washington. Y no lo están haciendo para integrarse mejor en el mercado estadounidense, sino para crear una alternativa a ese mercado. México está negociando acuerdos directos con Venezuela para intercambiar petróleo crudo pesado por productos refinados. Acuerdos que deliberadamente evitan el uso del dólar estadounidense como moneda de intercambio. Piensen en lo que esto significa. Durante generaciones, el dólar ha sido la moneda obligatoria para las transacciones petroleras mundiales, lo que le daba a Estados Unidos un poder económico extraordinario. Podíamos imprimir dólares y el mundo tenía que aceptarlos porque necesitaban esos dólares para comprar petróleo. Ese mecanismo, ese privilegio exorbitante, como lo llamó un ministro de Finanzas francés hace décadas, está siendo desmantelado, pieza por pieza. Ahora bien, Venezuela es un caso aún más fascinante y complejo. Este es un país que ha estado bajo sanciones económicas estadounidenses brutales durante años, sanciones que han causado un sufrimiento humano inimaginable. Las élites políticas de Washington nos dijeron que estas sanciones eran para promover la democracia y los derechos humanos, pero cualquiera que estudie la historia de la política exterior estadounidense sabe que eso es propaganda.
Las sanciones fueron siempre sobre el control del petróleo venezolano, las reservas más grandes del planeta. Estados Unidos quería un gobierno en Caracas que entregara ese petróleo a las corporaciones estadounidenses en términos favorables, y cuando no lo obtuvieron, intentaron estrangular económicamente al país entero. Pero aquí está lo que las élites de Washington no anticiparon. Las sanciones, en lugar de debilitar la resistencia venezolana, los forzaron a buscar aliados y socios comerciales alternativos. Venezuela comenzó a vender petróleo a China, a Rusia, a India, a Turquía, creando toda una red de comercio que funciona completamente fuera del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Y ahora están profundizando esas relaciones con México, creando lo que solo puede describirse como un bloque energético latinoamericano que desafía directamente la hegemonía estadounidense en la región. Esto no es teoría conspirativa ni exageración ideológica. Esto es análisis económico básico de lo que está sucediendo en el mundo real. Y la razón por la que es tan significativo es porque toca el corazón mismo de cómo Estados Unidos mantiene su poder global. Verán, Estados Unidos no es la economía manufacturera dominante que era en 1950. No producimos la mayoría de los bienes que consumimos. Nuestra ventaja, nuestro poder real en la economía global, viene de dos fuentes principales: el complejo militar-industrial, que nos permite proyectar fuerza alrededor del mundo, y el sistema financiero internacional, que está denominado en dólares y centrado en Wall Street. Cuando países como México y Venezuela comienzan a comerciar petróleo sin usar dólares, sin pasar por bancos estadounidenses, sin pedir permiso a Washington, están socavando directamente uno de los dos pilares del poder estadounidense. Y no lo están haciendo por capricho o por ideología antiamericana. Lo están haciendo porque es racional desde su perspectiva económica. ¿Por qué deberían continuar aceptando un sistema que los mantiene en una posición subordinada, donde las ganancias de sus propios recursos naturales fluyen hacia Nueva York y Houston en lugar de quedarse en sus propias comunidades? Ahora quiero que entiendan algo crucial aquí. Cuando hablo de este ataque al negocio petrolero estadounidense, no estoy usando un lenguaje militarista por casualidad. Esto es un ataque, pero es un ataque económico, no militar. Es el tipo de ataque que Estados Unidos ha lanzado contra docenas de países durante décadas, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los tratados de libre comercio que benefician a las corporaciones estadounidenses a expensas de los trabajadores, tanto aquí como en el extranjero. La diferencia es que ahora, por primera vez en mucho tiempo, otros países tienen suficiente poder económico colectivo para devolver el golpe. Piensen en la historia del petróleo en América Latina. En 1914, cuando se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en México, empresas estadounidenses como Standard Oil inmediatamente buscaron controlarlos. Durante décadas, el petróleo mexicano fluyó hacia el norte, mientras las ganancias se acumulaban en manos de accionistas estadounidenses. Luego, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas hizo algo revolucionario. Nacionalizó la industria petrolera mexicana. Fue un momento decisivo, un país latinoamericano afirmando soberanía sobre sus propios recursos. Estados Unidos estaba furioso, pero estábamos a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y necesitábamos a México como aliado, así que tuvimos que tragarnos nuestra indignación. Pero después de la guerra, comenzó una campaña sistemática, no solo en México, sino en toda América Latina,
para revertir esas nacionalizaciones, o al menos para asegurar que, incluso si las empresas eran técnicamente propiedad del Estado, operaran de maneras que beneficiaran los intereses corporativos estadounidenses. Esto se logró a través de una combinación de presión económica, intervención de la CIA cuando era necesario, y eventualmente a través de la imposición de políticas neoliberales, a través de instituciones internacionales. En Venezuela, la historia es aún más dramática. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, heredó una industria petrolera que técnicamente era propiedad del Estado, pero que operaba esencialmente como una subsidiaria de las grandes empresas petroleras internacionales. Los ejecutivos de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, vivían en barrios lujosos, enviaban a sus hijos a escuelas privadas en Estados Unidos y veían su lealtad principal no hacia el pueblo venezolano, sino hacia sus contrapartes en Houston y Nueva York. Chávez cambió eso, reemplazó a la vieja guardia en PDVSA con personas leales a su proyecto de usar las rentas petroleras para financiar programas sociales masivos, educación, atención médica, vivienda para los pobres. Y funcionó, al menos por un tiempo. La pobreza en Venezuela se redujo drásticamente. El analfabetismo fue prácticamente eliminado. Millones de personas recibieron atención médica por primera vez en sus vidas. Pero esto enfureció a las élites, tanto dentro de Venezuela como en Washington. No porque les importara la democracia o los derechos humanos, esas son solo palabras que usan cuando les conviene, sino porque Chávez estaba demostrando que había una alternativa al modelo neoliberal, que un país podía usar sus recursos naturales para el beneficio de su propia gente, en lugar de para las ganancias corporativas extranjeras. Entonces comenzó la campaña para destruir el experimento venezolano. Primero intentaron un golpe de Estado en 2002, que fracasó. Luego intentaron un sabotaje económico a través de una huelga petrolera que también fracasó. Eventualmente, recurrieron a sanciones económicas cada vez más severas, diseñadas no solo para cambiar políticas específicas, sino para hacer que la economía venezolana colapsara completamente, con la esperanza de que el sufrimiento resultante llevara al pueblo a derrocar a su propio gobierno. Y aquí está la ironía cruel. Las sanciones efectivamente causaron un colapso económico devastador. Millones de venezolanos huyeron del país. La inflación se disparó a niveles hiperinflacionarios. El sufrimiento fue real e inmenso, pero el gobierno no cayó. En cambio, se adaptó, encontró nuevos socios comerciales, desarrolló nuevos mecanismos financieros y ahora está emergiendo de ese período de crisis con una orientación completamente diferente, una que mira hacia el este y el sur global, en lugar de hacia el norte. México está en una posición diferente, porque nunca enfrentó el mismo nivel de hostilidad directa de Washington, principalmente porque la integración económica entre nuestros dos países está tan profunda que Estados Unidos no puede castigar a México sin lastimarse a sí mismo. Pero México ha observado lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Cuba, lo que le pasó a Nicaragua, y han sacado sus propias conclusiones. Han visto que la lealtad a Washington no garantiza prosperidad ni respeto, que, de hecho, los países que han seguido más fielmente las prescripciones de política estadounidense a menudo terminan con más desigualdad, más pobreza, más inestabilidad. Entonces, ahora tenemos esta situación donde México y Venezuela, dos de los productores de petróleo más importantes del hemisferio occidental, están coordinando políticas de maneras que directamente
desafían los intereses estadounidenses. Están compartiendo tecnología para refinar diferentes tipos de petróleo crudo. Están desarrollando mecanismos de pago que evitan el sistema financiero estadounidense. Están discutiendo proyectos de infraestructura conjuntos que reducirían su dependencia del mercado estadounidense. Y lo más importante, están sentando un precedente para otros países latinoamericanos que también están cansados de ser tratados como el patio trasero de Estados Unidos. Ahora bien, déjeme ser claro sobre algo. No estoy diciendo que los gobiernos de México o Venezuela sean perfectos. No estoy idealizando a sus líderes ni ignorando problemas reales de gobernanza, corrupción o violaciones de derechos humanos donde existan. Lo que estoy diciendo es que cuando analizamos estos desarrollos geopolíticos, necesitamos entender las dinámicas de poder reales que están en juego, no las narrativas simplistas que nos venden los medios corporativos. La narrativa que escuchamos constantemente es que Estados Unidos es una fuerza para el bien en el mundo, que promovemos la democracia y el libre comercio, y que cuando otros países se oponen a nuestras políticas es porque sus líderes son autoritarios o corruptos o antidemocráticos. Pero esta narrativa colapsa en el momento en que examinas la historia real de la política exterior estadounidense. Hemos apoyado dictaduras brutales cuando servía a nuestros intereses económicos. Hemos derrocado gobiernos democráticamente electos cuando amenazaban los intereses corporativos estadounidenses. Hemos impuesto sanciones económicas que han matado a cientos de miles de personas civiles inocentes. Entonces, cuando México y Venezuela toman medidas para proteger su soberanía económica, para asegurar que los beneficios de sus recursos naturales vayan a sus propios ciudadanos en lugar de a accionistas extranjeros, esto no es un ataque injustificado contra Estados Unidos. Es una respuesta racional y justificada a décadas de explotación económica. Y aquí está la parte que realmente debería preocuparnos como estadounidenses. Este desafío al dominio estadounidense sobre el petróleo latinoamericano no está sucediendo en el vacío. Es parte de un patrón global mucho más grande. China está construyendo una red masiva de infraestructura y comercio a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, que conecta a Asia, África, Europa y América Latina, sin pasar por Estados Unidos. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con varios nuevos miembros, están desarrollando mecanismos de comercio y finanzas alternativos que desafían el sistema dominado por el dólar. Arabia Saudita, durante décadas el aliado más confiable de Estados Unidos en el mundo árabe, está diversificando sus relaciones internacionales y discutiendo la posibilidad de vender petróleo en monedas distintas al dólar. Todo esto apunta a una realidad incómoda que las élites estadounidenses no quieren confrontar. El momento unipolar, ese breve período después del colapso de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos parecía ser la única superpotencia indiscutible, ha terminado. Estamos entrando en un mundo multipolar donde Estados Unidos sigue siendo poderoso, sin duda, pero ya no puede dictar términos al resto del planeta de la manera en que podía hace 20 o 30 años. Y esto tiene implicaciones profundas para el futuro de Estados Unidos y para todos nosotros que vivimos aquí. Durante décadas, el nivel de vida estadounidense, al menos para ciertos sectores de la población, se ha mantenido no a través de la productividad o la innovación principalmente, sino a través de nuestra capacidad de extraer valor del resto del mundo. Importamos bienes baratos producidos por trabajadores mal pagados en otros países.
Exportamos dólares que otros países tienen que aceptar porque los necesitan para comprar petróleo y otras materias primas. Nuestras corporaciones invierten en el extranjero y repatrian las ganancias. Nuestro gasto militar masivo es financiado en parte por otros países que compran bonos del Tesoro estadounidense. Este sistema ha permitido a Estados Unidos mantener un déficit comercial masivo año tras año, sin las consecuencias económicas que cualquier otro país enfrentaría. Pero si ese sistema comienza a desmoronarse, si otros países pueden comerciar sin usar dólares, si pueden financiar su desarrollo sin pedir préstamos a bancos estadounidenses, si pueden asegurar sus necesidades energéticas sin pasar por empresas estadounidenses, entonces el privilegio exorbitante del dólar estadounidense desaparece. Y cuando eso suceda, vamos a tener que confrontar algunas preguntas muy difíciles sobre cómo está organizada nuestra economía y nuestra sociedad. Ya no vamos a poder mantener 800 bases militares alrededor del mundo. Ya no vamos a poder consumir mucho más de lo que producimos. Vamos a tener que encontrar maneras de crear valor real, de producir bienes y servicios que otros países realmente quieran comprar, porque son de alta calidad y precios razonables, no porque nos vean obligados a hacerlo por acuerdos políticos o presión militar. Esto podría ser en realidad una oportunidad. Podría forzarnos a reinvertir en nuestra propia infraestructura, en educación, en atención médica, en industrias verdes y tecnología del futuro. Podría obligarnos a crear una economía que realmente funcione para la clase trabajadora estadounidense, en lugar de solo para los multimillonarios y las corporaciones. Pero eso solo va a suceder si entendemos lo que realmente está pasando en el mundo y exigimos que nuestros líderes políticos respondan de maneras que beneficien al pueblo estadounidense, no solo a las élites corporativas. Desafortunadamente, lo que es más probable es que veamos un aumento en la retórica agresiva hacia México, Venezuela y otros países que desafían el dominio estadounidense. Ya estamos viendo esto en cierta medida. Políticos de ambos partidos, porque recordemos que la política exterior imperial es bipartidista en este país, están hablando cada vez más sobre la necesidad de confrontar a China, de contener a Rusia, de castigar a cualquier país que no se alinee con los intereses estadounidenses. Esta es una receta para el desastre. Estados Unidos no puede detener estos cambios geopolíticos a través de la fuerza militar o la coerción económica, al menos no sin costos que serían absolutamente prohibitivos. Lo que necesitamos es un replanteamiento fundamental de nuestra relación con el resto del mundo, uno basado en el respeto mutuo y el beneficio mutuo, en lugar de la dominación. Necesitamos reconocer que otros países tienen derecho a organizar sus economías y sociedades de maneras que beneficien a su propia gente, incluso si eso significa menos ganancias para las corporaciones estadounidenses. Volviendo específicamente a México y Venezuela, lo que necesitamos entender es que sus acciones no son actos de agresión contra el pueblo estadounidense. Son actos de autodefensa económica, intentos de asegurar que los beneficios de sus propios recursos naturales vayan a sus propias poblaciones. Como estadounidenses, especialmente como estadounidenses de habla hispana, que a menudo tenemos conexiones familiares y culturales con América Latina, deberíamos ser capaces de entender y apoyar esto. El verdadero enemigo no son los trabajadores mexicanos o venezolanos que quieren un nivel de vida decente. El verdadero enemigo son las élites corporativas multinacionales
que enfrentan a los trabajadores de diferentes países unos contra otros, mientras ellos acumulan ganancias obscenas. Son los políticos que nos dicen que tenemos que aceptar recortes en el seguro social y Medicare, porque no hay dinero, pero siempre encuentran cientos de miles de millones de dólares para nuevas armas y nuevas guerras. La alianza energética entre México y Venezuela es, en muchos sentidos, un modelo para el tipo de cooperación sur-sur, que podría ayudar a construir un orden internacional más justo y equitativo. Estos son países con recursos complementarios y necesidades complementarias que están encontrando maneras de trabajar juntos para el beneficio mutuo, sin necesitar el permiso o la mediación de Washington. Más países deberían hacer esto. América Latina en su conjunto debería estar trabajando hacia una mayor integración económica, hacia mecanismos regionales de comercio y finanzas que les permitan ser menos dependientes de poderes externos. Y, francamente, como estadounidenses deberíamos querer esto también, porque un mundo donde hay múltiples centros de poder, donde ningún país puede dominar a todos los demás, es probablemente un mundo más pacífico y estable que el que hemos tenido. La era de la dominación estadounidense no nos ha traído paz. Nos ha traído guerras interminables en Irak, Afganistán, Libia, Siria. Nos ha traído una militarización creciente de la política exterior. Nos ha traído una erosión de nuestras propias instituciones democráticas, a medida que el complejo de seguridad nacional se ha vuelto cada vez más poderoso y menos responsable. Un mundo multipolar donde México, Venezuela, Brasil y otros países latinoamericanos tienen espacio para perseguir sus propias estrategias de desarrollo, donde pueden comerciar con quien quieran en los términos que negocien, donde no tienen que buscar constantemente la aprobación de Washington. Ese es un mundo donde es menos probable que Estados Unidos se vea arrastrado a intervenciones militares costosas y contraproducentes. Entonces, cuando vean titulares sobre México y Venezuela atacando el negocio petrolero estadounidense, entiendan lo que realmente está sucediendo. No es un ataque contra ustedes, contra mí, contra los trabajadores estadounidenses ordinarios. Es un desafío al sistema de explotación económica que ha beneficiado a una pequeña élite mientras ha mantenido a millones de personas, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en la pobreza o la precariedad económica. La pregunta que deberíamos hacernos no es cómo podemos detener estos desarrollos, porque francamente no podemos y no deberíamos, sino cómo podemos asegurar que la transición a este nuevo orden multipolar beneficie a la mayoría de las personas, en lugar de solo a las élites que siempre encuentran maneras de beneficiarse, sin importar cómo cambien las circunstancias. Esa es la conversación real que deberíamos estar teniendo, pero es una conversación que los medios corporativos y los políticos establecidos nunca van a facilitar, porque desafía demasiado directamente sus propios intereses y privilegios.